Casa de Fe. De verdad yo creo que es importante, pero a su vez es necesario que en la medida en la que nosotros vamos creciendo, desarrollándonos o avanzando, también logremos dimensionar algo muy importante y es nuestras decisiones. En realidad nuestras decisiones siempre son importantes, inclusive desde antes de que nosotros supiéramos que lo son. Sin embargo, a lo largo del tiempo consideramos que nuestras decisiones no son importantes y ese es un grave error. Yo un día también aprendí que el no decidir algo ya es una decisión, ¿verdad? Cuando no soy capaz de tomar una decisión en un momento determinado, termino decidiendo no tomar la decisión, por ejemplo. Entonces, en sí misma esa acción ya es una decisión. Y a la final, toda decisión trae de alguna manera una repercusión importante en nuestras vidas. Quizás unas más grandes que otras, pero a la final son determinantes. Y por eso mismo es que a la enseñanza del día de hoy yo le he puesto por nombre la base de nuestras decisiones. Y es ahí donde nosotros debemos lograr comprender, pero a su vez dimensionar, que nuestras decisiones siempre han tenido una base, un origen, un principio, un fundamento, por ejemplo. Es decir, toda decisión se origina de algún lugar. Toda decisión tiene un principio. Toda decisión tiene una fuente de donde ésta se genera. Y esto es importante que nosotros logremos verlo, comprenderlo, pero a su vez entenderlo, porque de lo contrario nosotros seguiremos tomando decisiones de pronto sin lograr dimensionar desde dónde se están originando. Entonces yo ponía aquí tres áreas, tres elementos, llamémosle así, de donde yo considero que nuestras decisiones tienen un origen o de dónde surgen nuestras decisiones. El primero es de nosotros mismos, es decir, decisiones centradas en mí, en mis sentimientos, en mis emociones, inclusive en mis relaciones intrapersonales o relaciones personales o relaciones humanas, ¿verdad? Es decir, creo que esa es una fuente que tenemos para decidir. Dos, situaciones o momentos, escenarios en nuestras vidas que nos llevan a tomar decisiones. La situación en esto es que cuando nosotros vivimos solamente pendientes de los acontecimientos, nuestras decisiones también siguen siendo así de cambiantes. Es decir, solo si pasa esto, decido esto, ¿verdad? Y no logro dimensionar que hay decisiones que vienen y trascienden desde un punto más relevante que es lo eterno. Es decir, yo puedo solamente estar tomando decisiones en base a circunstancias, momentos y situaciones, y eso a la final, de alguna manera, me hace ser una persona que no prevé, por ejemplo. O sea, una persona no previsora generalmente toma decisiones porque ahorita toca tomarlas y nunca porque las logró dimensionar. Por supuesto, habrán momentos donde hay que tomar decisiones en el momento, ¿verdad? Porque esos momentos también existen, pero cuando nosotros vivimos como que en ese factor de vida, en realidad no es que estemos logrando ver más allá de lo que sucede. Y a veces los contextos o los escenarios no son los mejores. Y nuestras decisiones, por lo tanto, no son las mejores. Entonces, cuando nosotros logramos tener una perspectiva más amplia, más grande, más relevante, inclusive en los momentos difíciles nosotros sabemos qué tomar. Yo hace un día, ¿qué decisiones tomar? Hace un tiempo le decía a una persona: tú tenés que mantenerte
porque yo lo estaba viendo desde una condición espiritual y le decía, tú tienes que tomar una decisión en base a esto. Pueden pasar estas situaciones que te pueden querer obligar a tomar esta otra decisión, pero tu decisión debe permanecer en esta decisión, ¿verdad? Y el tercer factor, pues la vida en el espíritu, que es la que generalmente nos falta, ¿verdad? La vida en el espíritu es la que a veces como ese principio, como ese fundamento y como esa base nos hace falta. Por eso es que, por ejemplo, cuando en el primer punto hablamos de nosotros mismos, a veces tomamos decisiones enojados, molestos y decimos y este y lo otro, ¿verdad? Y no nos conducen a nada sino a más desorden, a más dolor, a más destrucción, a crear inclusive conversaciones infructuosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a la final no tiene un principio espiritual, sino puramente centrado en mí. Pero independientemente de dónde se originan, tomando como referencia estos tres factores o elementos, tenemos que saber que siempre van a producir sus consecuencias, ¿verdad? Es decir, si las tomamos centrados en nosotros, sentimientos, emociones, relaciones humanas. 2, si las tomamos basados en situaciones o momentos. O 3, si la tomamos en la vida espiritual, independientemente de en dónde nosotros estemos dirigiendo o de dónde está surgiendo la decisión, siempre vamos a tener una consecuencia, ¿verdad? A veces sabemos lo que en el espíritu debemos decidir, pero decidimos centrados en nosotros mismos. Y es ahí donde de alguna manera es donde nosotros debemos aprender también este principio, que no siempre se decide en base a lo que se quiere, sino en base a lo que se debe. Y esto a la final va a ir forjando en tu vida determinación, enfoque, carácter, y va a ir produciendo en tu vida también acontecimientos muy diferentes a aquellos acontecimientos que solamente si tus decisiones se basan y se centran por completamente en lo que quieres y no en lo que debes. Vamos a leer lo que dice un proverbio, el proverbio 19:3, y lo tenemos aquí. Dice: hay gente insensata que arruina su vida ella misma, pero luego le echa la culpa al Señor. Y a mí en lo personal este proverbio siempre me ha gustado mucho. Y me ha gustado mucho porque en cualquier etapa de mi vida siempre tengo presente que hay una responsabilidad en lo que decido. Sin embargo, hay otra parte aquí en este proverbio que en lo personal llama mucho la atención, y es la palabra culpa. Y yo considero que la culpa es la ausencia de responsabilidad en nosotros mismos. Es decir, generalmente nosotros, como dice este proverbio, tomamos malas decisiones, pero en lugar de asumirlas y hacernos responsables, culpamos. Y este proverbio es un poco más profundo en ese sentido, porque en ocasiones culpamos personas, culpamos situaciones, culpamos momentos, pero hemos llegado inclusive a ser responsable a Dios de decisiones que hemos tomado. Yo me he topado a lo largo del tiempo que muchas personas experimentan las consecuencias de sus decisiones, pero se preguntan por qué Dios les está mandando esa situación. Y créanme que tal vez las personas, en algunos casos no utilizan la palabra la culpa es de Dios, pero dicen: pero ¿por qué Dios permite esto? De plano a mí no me quiere. ¿Por qué solo a mí? Si allá está aquella vecina que como molesta y no le pasa nada. Pero en realidad aquí nos está descifrando en gran manera lo que generalmente pasa: malas decisiones
que no nos llevan a asumir responsabilidades. Y al no asumir responsabilidades, entonces tenemos que echar culpas. Y la culpa es la ausencia de responsabilidad en nosotros mismos o con nosotros mismos. Entonces es aquí importante darnos cuenta que vamos a percatarnos que en el control y en el gobierno de Dios suceden muchas cosas. Hay cosas que de pronto nosotros no las tenemos previstas porque no podemos decir yo sé todo lo que Dios va a hacer y cómo lo va a hacer. Sin embargo, cuando nosotros vivimos alineados a su propósito, a su reino y a su voluntad, aquellos acontecimientos que Dios produce y al nosotros estar alineados serán siempre favorables. Es decir, Dios nunca va a operar en contra de algo que Él ha trazado. Dios no puede irse en contra de Él mismo. Y por esa misma razón es que nosotros tenemos que darnos cuenta que existe el control de Dios, pero hay cosas que el Señor delegó que nosotros manejáramos, administráramos, controláramos, pero no son todas. Son aquellas cosas en donde nosotros de alguna manera tenemos algún tipo de poder. Y en ese algo en donde nosotros tenemos un tipo de poder están nuestras decisiones. Y es aquí donde tenemos que percatarnos entonces que muchas de aquellas cosas que nosotros vivimos no son porque Dios sea malo, porque alguien sea malo, sino porque simple y sencillamente nosotros hemos decidido experimentar las consecuencias que estamos viviendo. Pero si las estamos viviendo, ahora lo que nos corresponde a nosotros es ser completamente responsables con nuestros pensamientos, con nuestras decisiones y con nuestras acciones. Vamos a darnos cuenta entonces que las decisiones forjadas en responsabilidad van forjando en nosotros un rasgo de uno de los rasgos que contiene el Señor como uno de sus atributos. Y este es el carácter. El carácter en nosotros va formando madurez. Inclusive cuando suceden situaciones en las que no estamos del todo cómodos, está en nosotros decidir cómo asumir esa situación. Yo la puedo asumir como un momento destructivo o como un momento edificante. Ay, pastor, usted lo dice porque plano nunca está bien. Si todos aquí hemos pasado esos momentos, pero de nosotros depende cómo esa situación va a construir o va a destruir. Es decir, bajo una mente en dominio, en gobierno, todo contexto contribuye y colabora en función del propósito. Y si colabora en función del propósito y yo estoy en el propósito, esto va a contribuir a mi vida, es decir, me va a edificar. Pero estando desligado en la mente de dominio del propósito, nosotros vamos a tener generalmente una mentalidad destructiva y enemiga de la edificación. Y es ahí entonces donde nosotros vemos a quién culpar, de pronto al mismo el Señor, pero no vemos de qué manera hacernos responsables. Vamos a darnos cuenta también que a lo largo de la historia y del tiempo se ha requerido de hijos que sean iluminados y llenados del Espíritu para que sus decisiones trasciendan escenarios, tiempos y edades. Es decir, el Señor siempre ha escogido a aquellos que predestinó para llenarlos de su luz, para llenarlos de su espíritu, para que estos entonces puedan empezar a surgir, veámoslo de esta manera, en una nueva visión de vida.
Y en esta nueva visión de vida, entonces inevitablemente también sus decisiones comienzan a ser alteradas, llamémosle así. Pero esto no es algo nuevo, esto es algo que a lo largo de la historia ha sucedido. Y porque ha sucedido, es importante que nosotros lo tomemos en cuenta. Vamos a darnos cuenta, por ejemplo, que en el reino y su propósito a lo largo de la historia vemos personas como Noé. Lo podemos encontrar en Génesis 7. ¿Y qué pasa con Noé? Su escenario era un escenario complejo. Él tenía la labor de construir un arca en un tiempo de desierto. Es decir, la decisión que el Señor le estaba encomendando a Noé, de alguna manera representaba algo muy complejo para la época. Es decir, pareciese que no era una decisión alineada a lo natural, pero sí era una decisión alineada a lo espiritual. A mí me ha pasado, y les quiero compartir eso, que en muchas ocasiones he tomado decisiones desde antes de que acontezcan algunas situaciones, y me empiezo a preparar porque yo sé aquellas cosas que en algún momento van a venir por alguna razón. Y resulta que con el tiempo suceden, acontecen, y por X o Y razón, por haberme alineado al Espíritu, la situación del todo no nos sorprende, sino nos encuentra un poco más preparados. Pero ¿por qué ese tipo de decisiones existen? Porque para nosotros poder tener decisiones alineadas al Espíritu, debemos primero ser llenados de la revelación del Espíritu. Por eso es que nosotros vemos que Noé toma una decisión que pareciera una decisión absurda para su época, pero que para el Espíritu tenía mucha luz y mucho entendimiento. Tenemos también el ejemplo de Moisés. Nosotros lo podemos encontrar en Éxodo 3, versículo 4 y 5, que también era un contexto complejo, adverso. Pero antes de él asumir y tomar las decisiones para libertar un pueblo y enfrentarse básicamente solo ante un ejército, lo primero que sucede es que le es revelada su identidad. En otras palabras, él, antes de empezar a tomar decisiones alineadas al Espíritu, requirió de la luz del Espíritu, de la vida en el Espíritu. Es decir, entre más luz empiece a surgir en nuestros corazones y en nuestros pensamientos, corremos menos el riesgo de tomar decisiones solamente centrados en nosotros mismos. Cuando Moisés tuvo la oportunidad de más o menos hablar con el Señor, nosotros vamos a darnos cuenta que su decisión se encontraba fuera de la voluntad. En otras palabras, él veía imposible, ilógico, tonto y absurdo decidir como debía decidir. ¿Por qué? Porque de alguna manera ese alumbramiento espiritual en sus pensamientos y en su corazón no había ocurrido. También tenemos, por ejemplo, el ejemplo 3, podemos mencionar a Abraham. Nosotros esto lo podemos encontrar en Génesis 18, por ejemplo. Nosotros vemos cómo el Señor le habla a Abraham de que él dará a luz un hijo, siendo un hombre mayor en un contexto adverso. Inclusive hay algunas versiones en donde se lee mejor, pero donde la misma esposa de Abraham dice que se rió de lo que en algún momento Dios les estaba diciendo. ¿Y por qué se rió Sara? Porque para ella era absurda la decisión de poder concebir en el escenario en el que ella se encontraba. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hemos empezado a ver estos tres factores iniciales en estos ejemplos: decisiones centradas en sí mismas, decisiones en situaciones adversas, pero también decisiones centradas en la vida en el Espíritu.
También encontramos el ejemplo de Samuel y David. Esto lo encontramos en 1 Samuel 16:13. El momento que Samuel estaba viviendo no era el mejor. Es más, si ustedes leen en el inicio de ese capítulo, si no estoy mal, el Señor le dice: deja de llorar a Saúl y prepárate para ungir a David, al nuevo rey. Es decir, su contexto de alguna manera no era el mejor. Si Samuel se hubiera centrado solamente en sus sentimientos, en sus emociones o sus pensamientos, de pronto no hubiera podido ungir al nuevo rey. Y nosotros, por otra parte, cuando vemos en David ese ungimiento, vemos el establecimiento de un nuevo rey, que como primera obra o de sus primeras obras manifiestas está la derrota a uno de los enemigos de Israel. Y es la famosa historia del gigante. Fue una de las primeras decisiones. Nosotros vemos en los escenarios primeros o en los ejemplos primeros cómo Dios directamente le habló a estas personas, pero a David fue diferente. Fue a través de un hombre de un templo, veámoslo así, que reflejaba la luz misma del Espíritu. Y esto mismo llevó a que las decisiones entonces de David empezaran a ser alineadas a la voluntad, al propósito y al reino. Y en el caso de él es muy visible que alineó sus decisiones para beneficiar un reino terrenal como representación del reino celestial. Y por eso es que David en su momento, a lo largo de la historia, es considerado uno de los reyes más importantes en la historia de ese pueblo. Y no solamente más importantes, sino más victorioso, más triunfante, más relevante. Pero ¿por qué sucede esto? Porque nosotros vamos a empezar a darnos cuenta que para nosotros empezar a tomar decisiones sabias, inteligentes y alineadas al Espíritu, necesariamente vamos a requerir de la llenura del poder del Espíritu. El otro ejemplo, Pablo mismo, lo vemos en Hechos 9:3. Cuando Pablo se encuentra con este resplandor de la gloria de Dios, Pablo antes de esto, mejor conocido como Saulo, era un asesino a sueldo, era un asesino serial. Él dejaba limpias las iglesias de los cristianos. O sea, él no dejaba ningún cristiano vivo. Era bueno para hacer limpieza social. Pero ¿qué sucede? En el momento en el que él recibe la luz, sus decisiones también son llenas de luz. De tal manera que llega un momento en su vida donde es considerado como un sabio arquitecto en la edificación de la iglesia. Pero ¿por qué sus decisiones cambiaron tan radicalmente? Porque la llenura del Espíritu a sus pensamientos y a su corazón se convirtió en una realidad, de tal manera que él de pronto, no fue un discípulo directo de Jesús, pero sí fue un discípulo que encarnó directamente la vida de Cristo. Entonces, ¿qué sucedió con Pablo? Sus decisiones fueron alteradas de manera eterna. Y ahora sus decisiones, después de ser un asesino, ahora empezaron a ser decisiones de sabiduría y de construcción. En todos estos escenarios estamos dándonos cuenta que las decisiones no pueden ser centradas en nosotros mismos solamente, porque si se basan en nosotros mismos, solamente nuestras decisiones, probablemente podremos traer a memoria cosas que Dios mismo no tiene en su memoria. Y es ahí donde entonces nuestras decisiones pueden empezar a diferir de la voluntad eterna de Cristo. También tenemos el ejemplo de Pedro.
En Mateo 16:16, nosotros podemos ver cómo Pedro, de alguna manera, le hace saber, cuando Jesús pregunta ¿quién soy yo?, le dice: tú eres el Cristo. Porque él tuvo la capacidad de poder ver más allá de lo que otros veían y asumir decididamente que él era el Cristo. Porque a Pedro ya empezaba a hacérsele revelado, y Jesús mismo le dice, sus pensamientos empezaban a ser llenos de Dios. Su corazón empezaba a ser lleno de Dios. Y eso entonces produjo que el apóstol Pedro pudiera tener una acción manifiesta de gloria ante el mismo Hijo de Dios. En otras palabras, hemos visto a través de la historia, a través de las edades y a través de los siglos, aquellos que el Señor ha predestinado, los ha llenado de su presencia para comisionarlos y conducirlos a ser hijos alineados al propósito y su reino en las decisiones que toman. Nosotros podemos tomar decisiones centradas en nosotros mismos, siempre y cuando, como decía el apóstol Pablo, ya no sea yo, sino sea Cristo. Porque llegó a ser tanto el interés relevante del Hijo de Dios en el apóstol Pablo, que el apóstol Pablo no temía decir que inclusive lo imitaran, porque él estaba seguro que él había dejado de vivir para sí mismo y que ahora vivía Cristo en él. De tal manera que él podía entonces decirles: lo que ustedes me van a ver hacer, lo que ustedes me van a ver decidir, lo decidiría Cristo. Pero todo esto tiene como base y fundamento un principio. Y este principio es la vida revelada de Dios en nuestros corazones y en nuestros pensamientos. A mí me encantaría poder decir cómo la revelación se da como una receta, créanmelo. Pero hasta el día de hoy, y no creo nunca poder tener la receta de cómo la revelación se puede dar como una receta, porque simple y sencillamente es una acción de Dios revelada a un corazón humilde y dispuesto a tenerlo por Dios, a conocerlo y a experimentarlo. También nosotros podemos ver inclusive en Lucas 4:1 el ejemplo mismo de Jesús. Lucas 4:1 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿A dónde fue llevado Jesús? Al desierto. ¿Por quién? Por el Espíritu. Es decir, las decisiones que a lo largo del tiempo nosotros estamos viendo, inclusive en Jesús, tenían una raíz y un origen. Y era que la llenura de Cristo, veámoslo así, en sus corazones y en sus pensamientos era una realidad. Y por eso yo estoy seguro que hoy todos los que estamos reunidos de las diferentes formas, el Señor nos convocó para llenarnos de luz en nuestros pensamientos, para llenar nuestros corazones de su gracia y de su vida, para que entonces nuestras decisiones comiencen a estar alineadas al propósito y a la vida en Cristo. Ahora bien, vamos a darnos cuenta que como primer factor importante es ser llenos de Él, llenos de su luz, llenos de su sabiduría, llenos de su inteligencia, llenos de su conocimiento, llenos de su gracia, llenos de su amor, ser llenos de su perdón, llenos de su piedad, llenos de su vida, llenos de Él, para poderle a través del Hijo brindarle esa complacencia al Padre. El placer del Padre está en que más hijos repliquen
a través de la vida del Hijo, a Cristo. En Él se complace, en Él disfruta. Pero vamos a darnos cuenta que hay varios puntos también importantes seguido de este que les mencionaba. Y vamos a ver entonces en Proverbios 18:15 lo siguiente, como un punto 2 podemos verlo así: el corazón del prudente adquiere conocimiento y el oído del sabio busca el conocimiento. ¿Cómo entonces puedo empezar a tener estas decisiones alineadas al propósito? Uno, que el Espíritu de Dios llene mi corazón y llene nuestros pensamientos de Él. Pero el punto 2 dice acá que el corazón del prudente adquiere conocimiento y el oído del sabio busca conocimiento. En otras palabras, a través de la sabiduría, de buscar la ciencia o el conocimiento y de adquirirla. Por eso dice claramente aquí: el corazón del prudente adquiere conocimiento y el oído del sabio busca el conocimiento. Hay conocimiento que nosotros vamos a encontrar en aquellas personas que ya expresan ese conocimiento. En otras palabras, nosotros no podemos cerrarnos a la idea de que hay un templo vivo, de una piedra viva del reino, que tiene el consejo que yo no tengo, que a mí me falta. Pero pasa otra cosa: no solamente recibe el consejo, la sabiduría o el conocimiento, sino que lo adquiere para sí mismo. Que eso es muy diferente. Yo no sé si se han topado con personas que piden consejo, pero no sé para cuál es el fin. Piden el consejo, pero para no hacer lo que se les dice. Y es como, ¿qué te pasa? Entonces, ¿para qué? ¿Verdad? Mira, yo quisiera, y te descoces ahí, que aquí, que allá, y pum, y otra cosa. Porque buscó el conocimiento, pero no adquirió conocimiento. Y esa es una gran diferencia. Cuando tú busques el conocimiento, adquiere el conocimiento. Ese es un punto importante. La sabiduría, la búsqueda de este conocimiento y el adquirir este conocimiento. También encontramos como punto 3 lo que dice Santiago 1:5. Santiago 1:5, que vuela cabezas, desmembra cuerpos. Y dice lo siguiente: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundante y sin reproche, y le será dada. Aquí pasa algo. Al nosotros considerar que somos depósitos del Espíritu Santo vivo, y Él está en constante transformación en nuestras vidas, creemos que entonces ya tenemos toda la sabiduría, pero resulta que en algunos momentos de nuestra vida se hace evidente que la sabiduría nos falta. ¿Y por qué nos falta esa sabiduría si yo tengo el depósito del Espíritu? Porque las decisiones alineadas sabiamente también se ejercitan. Y hay momentos en nuestras vidas donde necesitamos pedir la iluminación de ese Espíritu que está en nosotros para tener la sabiduría suficiente para decidir correctamente. Señor, dame el entendimiento, la sabiduría. Permíteme ver lo que yo no veo. Permíteme entender lo que yo no entiendo. Permíteme saber lo que no sé. Permíteme tener en este momento lo que evidentemente ahorita se nota que no tengo. Y es ahí donde entonces este Santiago nos está diciendo esto. No creas que ya porque eres depósito de Dios lo contienes ejercitado todo. Es necesario que lo desarrolles. Y es ahí donde entonces tú tienes que aprender a ejercitarte en esa comunión divina con el Espíritu. Vemos otro punto importante en Proverbios 3:4.
6, y dice: y hallarás buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esto es poderoso, porque hay un punto súper importante y relevante aquí, y está diciendo que no te apoyes en tu propia prudencia. Es decir, no creas que tu opinión es la verdad absoluta, ¿verdad? Nos pasa que pensamos algo y creemos que porque lo pensamos esa es la verdad. ¿Y qué sucede? Que es solamente un pensamiento. Y es aquí donde tenemos que aprender a darnos cuenta que no todos nuestros pensamientos son una verdad. Yo puedo, por ejemplo, considerar que he hecho tanto mal que el Señor a mí no me pudo haber escogido, predestinado y enviado. Pero que ese sea mi opinión, que ese sea mi pensamiento, no quiere decir que esa sea mi verdad. Porque mi verdad yo la encuentro en que el Señor me destinó, me escogió, por su gracia me redimió y en Cristo me posicionó para avanzar abundante y poderosamente en la vida del reino y de su propósito. Porque desde antes de la fundación del mundo fui escogido, fui amado y fui destinado para convertirme en un recipiente vivo de la gracia de Dios en esta tierra. Entonces es importante. Yo me recuerdo que hace un tiempo, como 3 meses, hablaba con alguien y miren, me decía Quique, me decía un montón de cosas, ¿verdad? Yo le decía: está bien, pero esa es tu opinión. Pero que sea tu opinión no quiere decir que eso sea verdad, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a diferenciar cuando se nos atraviesa un pensamiento que tal vez nos hace creer cualquier cosa fatua, y reconocer cuando eso es solamente eso y no es una verdad. Yo puedo imaginar, pensar, cambiar la Biblia, decir, poner y manejar la vida espiritual como yo desee, pero no necesariamente eso es una realidad. Y esa es la gran diferencia entre una idea, una opinión y una verdad. Y el punto 5, y es algo muy importante, lo encontramos en el Salmo 25:9, y dice lo siguiente: dirige a los humildes en la justicia y enseña a los humildes su camino. En otras palabras, ¿cómo yo puedo ir acertando en el entendimiento del propósito y del reino a través de ser un hijo humilde? Miren, y eso es tal vez algo que muchas veces nos falta, porque en ocasiones es difícil saber o reconocer que hay algo que no sabemos o que no tenemos, ¿verdad? Y es ahí donde entonces la humildad trabaja en función del propósito. La humildad es uno de los principios y de las herramientas, veámoslo de esta manera, más poderosas que nosotros tenemos en el reino. Por eso es que dice la Escritura que el Señor a los humildes de cerca y a los soberbios o a los orgullosos de lejos. Y siempre explico esto como: no es que Dios se salga y se vaya de ti, pero simple y sencillamente distancia su conocimiento, su sabiduría y su luz de tus decisiones. Ahora bien, quiero que veamos lo que dice Romanos 5:17, y se los voy a leer. Dice en Romanos 5:17: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Entonces yo escribí aquí: para que nuestras decisiones sean reinantes, debemos estar en reino y bajo su gobierno. Es decir, la Escritura nos está diciendo en este momento
que reinarán en vida, reinaremos en vida. Pero las decisiones reinantes en vida no son sino aquellas que están sometidas al gobierno divino de la vida en el Espíritu. Por eso es que yo puedo extraer esta parte de la Biblia y decir: yo voy a reinar en vida y decidir como yo quiera, y me doy cuenta que entonces todo lo que decido produce consecuencias que no expresan esto que dice la Escritura. Pero ¿por qué no expresan esto que dice la Escritura? Porque mis decisiones no están tomadas bajo el gobierno de Dios en mi corazón y en mis pensamientos. Entonces mis decisiones no son reinantes. Inclusive mis decisiones pueden terminar siendo mis enemigas. Las decisiones reinantes en Cristo se toman en Cristo. En otras palabras, tenemos que darnos cuenta que todos los elementos que hemos empezado a ver que contribuyen a poder tomar decisiones en entendimiento nos conducen precisamente a que nuestras acciones vayan alineadas a decisiones reinantes. ¿Y cuáles son esas decisiones reinantes? Todas aquellas decisiones que son tomadas en Cristo. De pronto tú puedes ser llevado por Cristo a tomar cierta decisión que pareciera que en un escenario adverso te encuentras por la decisión. Pero si fue tomada como una decisión reinante, en ese momento operas lo que dice Romanos 8:28. Tú eres un amado y tú le amas. Y tú fuiste escogido por su propósito, y tú que eres parte de su propósito, todas las cosas te van a contribuir a bien. Hay cosas que en un principio no se comprenden del todo, pero que no se comprendan no quiere decir que no contribuyan. Tú no esperes saberlo todo y entenderlo todo. Tú aprende a avanzar en medio de todo en Cristo. Esto va a ir forjando en gran manera el atributo, uno de los atributos principales de Dios en ti. Y es ese carácter divino que todos necesitamos y requerimos. Y nosotros podemos ver en Hechos 1:8. En Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Primero vemos nuevamente la importancia de recibir el poder del Espíritu en nosotros y sobre nosotros. La comisión divina de haber sido escogido, destinado por Dios, no es una colaboración independiente y que tú realices en la soledad, sino tú realizas en la compañía y en el equipamiento de la vida espiritual que te otorga el mismo poder del Espíritu y el Espíritu de Cristo en ti. Por eso es que eres ungido por el mismo Espíritu. Eres revestido de una nueva naturaleza. Y por eso dice aquí en Hechos 1:8 que ese es el poder más grande que nosotros recibimos, y es el ungimiento en Cristo para poseer la naturaleza que Él contiene, para entonces empezar a tomar decisiones como Cristo las tomaría. Ahí habla de la palabra testigo. Y la palabra testigo es una persona que puede comprobar que ha vivido o experimentado algo. Es una figura legal. Y es decir, en otras palabras, puede testificar de que estuvo presente en el momento en el que sucedió ese algo que testifica. Y esto en lo personal a mí me parece maravilloso y verdaderamente poderoso, porque yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero esta palabra testigo la hemos tomado como un testimonio
de solamente lo duro que ha sido nuestras vidas. Y así hemos ido creciendo como iglesia. Yo sí tengo un testimonio grueso. Yo me eché 10 y gloria a Dios. Yo comía ojos de sapo, ¿verdad? Y pareciera que quien tiene el testimonio más grueso es el más escogido. A mí me pasaba que cuando yo escuchaba el testimonio, entonces yo no soy escogido, voy a ir a hacer un par de cosas y regreso a testificar. Porque hemos interpretado el testimonio como una acción ajena a lo que verdaderamente es ser un testigo. Y nosotros no somos testigos de la adversidad, aunque todos la hemos vivido y la hemos pasado. Nosotros somos testigos de la expresión real y viva de Cristo. Es decir, ¿cómo yo puedo darme cuenta que hay un testigo del poder de Dios? Por la forma en que testifica con su vida que en Él está Cristo. Y ese es verdaderamente ser un verdadero testigo y el testimonio que se da de parte del reino. Y entonces en ese proceso es cuando mis decisiones también testifican de Él. Mis decisiones anuncian de que soy testigo del poder de la vida en el Espíritu, de que fui ungido, fui escogido, fui destinado y que fui engendrado por la vida y la gracia del Espíritu de Dios en mis pensamientos y en mi corazón. Que de pronto en alguna etapa de mi vida pude haber sido lo menos creíble para este reino, pero resulta que a través del poder del Espíritu fui ubicado en una posición de testimonio y de ser un testigo vivencial del acontecimiento más poderoso que esta tierra puede ver como testimonio vivo, que no es nuestro pasado, que no son nuestros fracasos, que es Cristo siendo expresado en nuestros corazones, en nuestros pensamientos y en nuestras decisiones. Por eso es que en este reino cabemos todos los amados, cabemos todos los escogidos, cabemos todos los testigos, cabemos todos los destinados, cabemos todos los enviados. No importando cuál pudo haber sido tu pasado, porque resulta que lo que testifica y da testimonio es Cristo. Y de eso con tu vida, con tus acciones y con tus decisiones testifican de Cristo. Yo no puedo decir que soy testigo de algo porque alguien me dijo, que alguien le contó y que alguien le hizo saber. Yo soy un testigo legalmente autorizado para poder decir que lo soy porque lo he vivido. Y cada uno de nosotros y los que nos están viendo fuimos escogidos, amados, destinados para ser testigos vivos, reales del ungimiento de la vida en Cristo en nuestros corazones. Por eso somos ungidos, amados, llamados, enviados, equipados, colaboradores, hijos que reinan en vida porque Cristo reina en sus corazones. Que reinan en vida porque el gobierno de Dios reina en sus pensamientos. Que reinan en vida porque en sus decisiones reina Cristo.
Vemos Romanos 14, 17, no sé si eso te lo envío. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Cuando esta vida en el Espíritu empieza a apropiarse de tu corazón, de tus pensamientos, y avanzas en una vida en proceso y en desarrollo en el reino, pasa esto: tu corazón se llena de justicia, se llena de paz y se llena de gozo. Y ahora tus decisiones son tomadas en justicia, en paz y en gozo. Por eso el apóstol Pablo decía en 1 Corintios 4:20: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en el poder. ¿En qué poder? En el poder visible. Sí, definitivamente de las maravillas, de los prodigios, de todo eso. Pero también del poder que ha tomado el control de nuestros corazones, del poder que ha tomado el control de nuestros pensamientos, del poder que ha tomado el control de nuestras decisiones. Por eso le preguntaban a Jesús: ¿y cómo vamos a saber quiénes son? ¿Quiénes son estos a que mencionás? Y él decía, en otras palabras, esto: por el poder que reina en sus corazones y en sus pensamientos. Los vas a ver decidir, los vas a ver vivir, los vas a ver avanzar, los vas a ver reinar, porque reino en ellos, gobierno en ellos, reinan en Cristo, porque Cristo reina en ellos. Yo creo que el Señor está levantando un grupo de hijos entendidos que tendrán la potencia de hasta 1000 hombres, porque tienen la potencia y el poder de Cristo, porque fueron ungidos para contribuir a un llamado divino y celestial y relevante. Por eso el Señor está haciendo de manera gloriosa. El Señor va a hacer de manera gloriosa con los hijos entendidos. Y esta es una palabra profética. El Señor va a hacer de manera gloriosa a través de tu vida, con lo que tienes y con lo que eres, con lo que contienes y con lo que piensas, con lo que decides y con lo que crees. Una generación ungida, revestida en comunión del poder de Cristo, en el poder del reino, que manifestarán de manera sobrenatural ante esta tierra el poder de su reino, pero también a través del poder de su vida, de sus decisiones y, por supuesto, de sus acciones. Señor, oro y creo en el nombre de Cristo Jesús, que hoy a través de tu Espíritu Santo estamos siendo revestidos de tu gracia y de tu amor, que a través de esta palabra hay un renacer en las personas que nos ven y nos escuchan, que una nueva naturaleza es engendrada en sus corazones y en sus pensamientos, en sus decisiones y en sus acciones, y que somos convocados y llamados y para pertenecer a un reino inamovible, inconmovible, eterno, presente, futuro y de todo el tiempo, porque fuimos ubicados y destinados para ser hallados en lo profundo de tu corazón a través del Hijo, porque has empezado a llenar nuestras mentes de tus pensamientos, y porque has empezado a llenarnos a través de tu Espíritu Santo de la gracia reinante que hay en tu Hijo. Señor, amamos y bendecimos este momento. Oramos y creemos también por todas aquellas personas que puedan estar convalecientes, personas enfermas de los huesos, personas que inclusive puedan tener cáncer. Que ocurre un milagro maravilloso como resultado del poder operante que está surgiendo en el corazón a través de tu reino en esa persona. Bendecimos, agradecemos y oramos para que esta palabra
edifique, transforme, equipe tu vida a una nueva dimensión celestial y divina del reino. Te agradecemos por estar hoy presente. Te invito a que no dejes de estar, de congregarte todos los domingos a las 10 de la mañana y permanezcas presente y pendiente de nuestras redes sociales. Desde ya oramos y creemos que esta semana es una semana abundante de paz, de gracia y de amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Casa de Fe,